Shalom Ubrahot, sean todos bienvenidos una vez más a una transmisión más del camino de la verdad. Y vamos a aprender ciertas generalidades. Vamos a tener en esta transmisión un pequeño recorderis o una pequeña compilación de lo que hemos aprendido en los días pasados acerca de lo que he explicado de las escrituras. Bueno, haciendo ese pequeño resumen, vamos a recordar en primera instancia de que las escrituras en primera instancia tienen un nombre. Su nombre real es Kitbe HaKodesh, y Kitbe HaKodesh significa del idioma hebreo al idioma castellano Sagradas Escrituras, mas no se llama Biblia. Recuerden que Biblia es una compilación de libros, y este nombre se le dio porque los griegos hicieron ese trabajo, tomaron las escrituras y lo llevaron como si fuese un libro, pero su forma original, recuerden que fueron rollos, papiros que se hicieron desde un principio. Entonces, el nombre real de las Sagradas Escrituras, o de la Biblia más exactamente como le dicen, es Sagradas Escrituras. Nombre en hebreo, Kitbe HaKodesh. También teniendo en cuenta que los diferentes nombres de los integrantes de las Escrituras, los personajes que ahí encontramos, esos nombres fueron cambiados, como enseña en Jeremías 8:8, cuando dice que la pluma del escriba cambiará la palabra. Ustedes busquen en Jeremías 8:8, lo voy a decir tal cual como ustedes lo conocen, Jeremías 8:8, y usted se percatará de lo que está escrito, pero voy a darle así a grosso modo. Dice de que el escriba y se refiere a los masoretas. ¿Quiénes fueron los masoretas? Fueron las personas que hicieron la traducción de la escritura del idioma hebreo, lo llevaron al griego, que ellos eran 72 judíos, y ellos también hicieron también unos cambios, porque ellos, por cuestión de celosidad o celos, escondieron muchas cosas al idioma griego. Y otros que son también los griegos, que hicieron también una pequeña parte cuando lo tradujeron del griego a los otros idiomas, al castellano. Se debe tener en cuenta de que hicieron una mezcolanza, que ellos interpretaron muchas cosas a nivel como ellos creían, es decir, a nivel griego, helénico, mas no lo tuvieron como de manera hebrea. También recordando que aquí los nombres que también se le colocaban a los personajes de las Sagradas Escrituras eran puestos con un propósito, y con ese propósito que se iba a llevar a cabo, el nombre no se debía cambiar. Como se dijo en audios pasados, en videos pasados más exactamente, los nombres, cuando se hace una traducción, o más exactamente un escrito, llevándolo de un idioma a otro idioma, los nombres, como ley universal constitucional, los nombres se deben respetar, los nombres propios. Entonces, por ejemplo, el nombre original, por ejemplo, el que se conoce más como Jesucristo, es Yahshua, el Padre no es Jehová, es Yahweh. También podemos encontrar el nombre de otras, como la que se conoce como María. Su nombre real es Mirjam. Josué, Joseph, Moisés, Moshe, Isaías, Ishayahu, o Ishayá más exactamente, Jeremías, Jermiyá, Sofonías, Sofonjá, y así sucesivamente. Entonces eso fue cuando la mano del escriba hizo una mala traducción, y obviamente usted se da cuenta de que hicieron un cambio terrible. Y hoy en día miren la cantidad de cosas que tenemos en cuanto a Biblias, o más exactamente
a traducciones. Recuerden, cuando hablamos de una traducción, o más exactamente una versión es de las escrituras, no es lo real, no es lo verdadero, porque es una versión, es el residuo de la sustancia, de lo propio. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. Cuando se hicieron las traducciones, hay que tener también muy en cuenta de que se hicieron con un propósito, como se lo expliqué en el audio o en el video anterior. Por eso tiene que escucharlo para poder aprender Torah, la Torah de Yahweh, recordando que la Torah son las instrucciones de Yahweh para su pueblo. Es un pueblo, no es iglesia, no es el que se considere que yo le pertenezco a Yahweh porque me hago autodenominar con un rótulo o con un nombre de una religión o una secta. Entonces, ese es el punto. Lo otro que hay que también recordar, por ejemplo, ustedes le enseñaron a decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Déjeme recordarle que ellos son pactos. Fueron pactos. Yahweh hizo un pacto con los hombres, y ese pacto, recuerde que ese pacto no está abolido. Ese pacto sigue vigente, que hay cosas que sí se quitaron porque Yahshua vino, y al Yahshua venir, obviamente él tomó ciertas cosas que se hacen del antiguo pacto, y en el antiguo pacto también hay ahí usted va a encontrar unas profecías que todavía no se han cumplido, hay unas que están cumpliendo en este momento, hay unas que ya se cumplieron, y hay unas que están también a punto de cumplirse. Hay que también tener en cuenta que cuando uno se quedó, o nosotros nos quedamos no únicamente con el nuevo pacto que es más llamado Nuevo Testamento. Si es Antiguo y Nuevo Testamento, hago una pregunta: ¿usted qué cree? Que el que dejó, eso quiere decir que el que dejó las escrituras murió para siempre, Yahweh, que es el Padre. Pues déjeme decirle que no, porque Yahweh sigue vivo, está en el tercer Shamaín, en el tercer cielo, y a su diestra está Yahshua. Yahshua, recuerden que sí murió en un madero, en una cruz, pero él se levantó, él resucitó por el poder de Yahweh, que se llama el Ruach HaKodesh, el mal llamado Espíritu Santo. Su nombre es el Espíritu de Yahweh, que es lo correcto, ¿sí? Entonces, hay que recordar eso. Las escrituras han sido tergiversadas. Si usted lo desea, si usted me puede pedir al correo que está en el primer video, que es alfitomar@hotmail.com. Ahí usted me puede escribir ahí, y con mucho gusto le puedo enviar las escrituras que vienen o están enlazadas con las originales, que son del primer y segundo siglo. Yo las tengo en mi poder. He compartido con varios hermanos, con amigos que están interesados, que quieren conocer acerca de Yahweh, quieren conocer la verdad y salir de toda cantidad de mentiras y patrañas que ha enseñado la iglesia a través de mucho tiempo. También vamos a hacer un recorderis de que la iglesia cristiana es hija de la iglesia católica. No hay que olvidar eso, porque usted recuerde que la iglesia cristiana, cuando ella fue fundada, fue en el concilio de Nicea en el año 325 antes de Yahshua HaMashiach. Recuerden, el mal conocido como Jesucristo. Aquí también vamos a encontrar que en ese concilio se inventaron los nombres de Jesucristo, los unieron, y es el que usted tiene hoy en día. Que posteriormente ellos, a nivel para someter a la gente, a los judíos que estaban allá atrás, los sometieron con fuerza, los hicieron, o los mataban quitando sus propiedades. Si no se convertían al catolicismo, pues sencillamente ellos morirían si no se acogían al catolicismo. Posteriormente fue cuando llegaron los que se le llaman los padres reformadores. Hago una pregunta: cuando Yahshua vino, ¿él vino siendo alguna reforma de las escrituras de la palabra? Pues de ninguna forma y de ningún modo. Yahshua lo que trajo fue lo que el Padre le dijo, fue lo que él transmitió, y sencillamente él no trajo ninguna reforma. Los padres de la iglesia cristiana o protestantes, si usted recuerda que son Lutero, Calvino, Justin Martin,
y entre otros más, usted va a encontrar de que ellos se separaron de la iglesia cristiana, y ellos hicieron ciertos cambios que no se tenían que hacer, es decir, hablando a nivel de lo que Yahshua trajo. En pocas palabras, de lo que tiene la iglesia católica, que le transmitió al cristianismo, que fue lo que se separaron, que ahí se desprendieron. Los cristianos unicitarios, menonitas, evangélicos, rosacrucistas, testigos de Jehová, y así sucesivamente, y la cantidad de cristianos que hay. Por eso es que la gente está confundida y no sabe qué es. Si usted mira en el Sefer, en el rollo de Jeremías, Yahweh dijo a través de ese profeta, del Neví, del profeta Jeremías, mal llamado Jeremías, él dice, paraos, que te pares, dice, y pregunta por las sendas antiguas. Viene la pregunta, ¿cuáles son las sendas antiguas? Las sendas antiguas no son ninguna religión que tú encuentras ahora. Mira, por favor, investiga. El cristianismo, que es la religión que más predomina, que va prácticamente a la parte del cristianismo, del catolicismo, perdón, fue creada en el año 325 en el concilio de Nicea por Constantino y unos hombres más, y se pusieron de acuerdo, y por eso es que están en el gobierno. La iglesia católica fue la que quedó, obviamente, y quedó posterior, y aparte se separaron. Ustedes no han caído en cuenta cuando muchos católicos dicen a los cristianos, los hermanos separados. Muchos no entienden eso, sino es que muchos salieron de ahí. La iglesia cristiana es una secta. Usted tiene que entender eso. El catolicismo es una invención de hombre. Todas las religiones son invenciones de un hombre, completamente. Mientras que las sendas antiguas fue lo que dijo Yahweh desde un principio, y lo transmitió a través de diferentes hombres llamados profetas. Y posteriormente lo vino a corroborar Yahshua HaMashiach cuando bajó de los Shamaín, de los cielos, y se transformó en un hombre, tomando esa forma de hombre, y él transmitió lo que el Padre le dijo. Y también él dijo lo que Moshe, es decir, lo mal llamado Moisés, él dijo lo mismo que Yahshua decía. Recordando, dijo Moshe, un profeta mayor que yo viene, a ese escuchad. Y cuando Yahshua vino, dijo, hubo un profeta anteriormente, y ese es profeta también escuchad. Es decir, que ellos dijeron lo mismo. Muchos también de los errores que se tienen en cuanto a lo que son doctrinalmente, los pastores le enseñaron a muchos de ustedes a la ley o la Torah de Yahweh, cercenarla. Por eso es que hay mucho error. Hago una pregunta, ¿usted dónde sabe? ¿Cómo sabe que el pecado en sí, que el pecado es malo? ¿Sabe usted por qué lo conoce? Porque eso viene de allá atrás, es decir, del antiguo pacto sale todo. Usted se lo enseña que el pecar es malo, por eso está el conocimiento, pero no le enseñan más de ahí, y viene una gran cantidad de cosas. Yo les voy a dejar allá en la descripción los errores que están en el nuevo pacto, errores que pusieron muchos de los traductores, y esos errores se los transmitieron a ustedes. Le voy a dejar donde está el capítulo, o más exactamente el versículo con el libro, o el sefer más exactamente, para que ustedes vean que eso se los inventaron, que usted va a los rollos o a los escritos primeros y ellos no están ahí. Uno, para hablar con razón o con base, uno tiene que conocer con causa y también con razón lo que está diciendo. Yo les voy a colocar un ejemplo. Para poder tú tener conocimiento de esto, tú tienes que conocer la base. En este caso es el idioma hebreo. Si tú no conoces el idioma hebreo y te dicen lo que te dice cualquiera, un líder de cualquier secta o religión, como se le quiera llamar, pues sencillamente tú te vas a tragar lo que te dijeron, porque tú vas a decir, wow, ese es un hombre de Dios o algo así por el estilo, porque te está transmitiendo un error que él también recibió de un hombre, y así sigue la cadena. Entonces, si tú debes tener en conocimiento, en base, un idioma. ¿Tú cómo puedes comunicarte con una persona, por ejemplo, en chino mandarín, si no conoces el idioma? Pues sencillamente
Tú vas a buscar un traductor o si lo sabes te comunicas. Así pasa de la misma manera. Tú te vas a los rollos más antiguos que ellos todavía están, se pueden conseguir, y tú miras y tú comparas. Dios habla hoy, es decir, las versiones, la nueva versión internacional, Reina Valera del 60, es decir, todas sus versiones, y tú miras con el original y vas a encontrar que hay muchas cosas que no son. Te enseñaron a no guardar el Shabbat, es decir, el día de reposo. El día de reposo no es un sábado, porque eso se guarda para Saturno, que eso lo inventaron los romanos y los griegos también. No es domingo, porque eso se lo inventó a la Iglesia Católica a través de Constantino. Y Constantino era un hombre pagano que él adoraba a la deidad Sol, a Mitra. Entonces muchos de los católicos, tanto los católicos y los cristianos que le heredaron de la Iglesia Católica, guardan el domingo, donde no es el día para darle las alabanzas al Todopoderoso, a Elohe Yahweh. Entonces hay una tergiversación. En este tiempo, como está escrito en los libros, se está llevando a cabo esas profecías que fueron dichas por Jeremías, es decir, por Jeremías, Oseas, Yeshekel, Ezequiel, Isaías, lo que Sofonías y Oseas, lo que dieron esos Nevim, esos profetas. Les comento que en este momento se está cumpliendo. ¿Qué se está cumpliendo? La restauración que Yahweh está haciendo en este momento. Es decir, está llamando a la restauración a las personas a esa Israel que se paganizó, que se gentilizó, que se fueron al cristianismo, al catolicismo, al mormonismo, al pentecostalismo, a todas las diferentes religiones, sea cual sea. Yahweh los está llamando. Por eso es que el buen pastor Yahshua HaMashiach, él vino y él dijo: voy a llamar a esas ovejas, y las ovejas escuchan mi voz. Si se da cuenta, Yahshua no fue ni es cristiano. Yahshua no fundó una religión que se llama cristianismo. Yahshua lo que vino trayendo fueron las sendas antiguas, un estilo de vida que el hombre lleva a cabo que le agrade al Padre. Él no vino trayendo una religión. En las religiones el hombre mata al hombre. Miren, en el cristianismo no hay amor. Si usted se está muriendo de hambre, problema suyo, pero llévele el diezmo al pastor. Y quiero decirle que posteriormente, después de este video, yo voy a estar compartiendo lo que es dos videos o 3 videos más. Voy a estar compartiendo lo que es el diezmo, si se debe diezmar o no. Entonces, yo de todas maneras te voy a dejar aquí en la cajita de descripción los rollos, o mal llamados libros del Nuevo Pacto, que están en lo que son en la Besorat, en las Buenas Nuevas, hasta Higadut, lo que es las revelaciones, o mal llamado Apocalipsis. Te voy a dejar los libros o los versículos más exactamente que fueron agregados, que no existen, que son una mentira del diablo y que muchos hombres lo tomaron porque no estudian. Es un mandamiento, Es fácil decir, escudriñar la Sagrada Escritura porque está, o las Escrituras porque está la vida eterna. Es fácil decirlo, pero si tú caes en cuenta, las Escrituras dicen, es escudriñar. ¿Qué es escudriñar? Ahondar, profundizar. ¿Y eso qué quiere decir exactamente? Cuando dice escudriñar, es una voz imperativa, es un mando. Tienes que irte a las Escrituras, y no solamente eso, vete a la historia, vete a los libros, a los escritos más antiguos, no a la Biblia que tienes ahí directamente, porque te comento que eso te va a conllevar te va a mantener en el mismo círculo vicioso. Te quiero comentar sencillamente que tú tienes una Biblia erradas. Todas tienen una cantidad de errores. Por eso te digo, hay que irse a los manuscritos más antiguos. Si deseas, nuevamente al correo alfitomar@hotmail.com, escríbeme y con mucho gusto, gratuitamente te lo estaré enviando. Por la palabra de Yahweh no se cobra, no se pide dinero. Hay una particularidad que sí dice la Escritura, que el que te comparte las Escrituras, obviamente, tú con él, tú le vas a ser partícipe. Pues obviamente uno como persona come y todo esto, obviamente sí, pero no se cobra por la palabra de Yahweh.
Sencillamente es eso. La palabra dice que corra libremente, como que corra libremente como ríos de agua viva, porque la palabra de Yahweh da vida, da vida. Entonces, cuando tú veas ahí también en la cajita esa de la descripción que te vas a remitir, vas a ver, hay unos que tienen unos versículos que ellos tienen un asterisco, y ese asterisco significa que la palabra o pasaje se omite solo en el manuscrito sinaítico, ese que se escribieron allá en Sinaí. Y las que no se marcan así se omiten tanto en el sinaítico, lo que se escribió en el monte Sinaí, como en el Vaticano. Y quiero decirte que las epístolas a Timoteo y la última parte de Hebreos y todo Apocalipsis faltan en el manuscrito Vaticano numeral 1209, habiéndose estado esto perdido durante 15 o más siglos desde que fueron escritos. Y el manuscrito sinaítico está perfecto y completo, y es la copia más antigua conocida de las escrituras apostólicas, y habiendo sido escrito, según se cree, en el año 331 después de Yahshua HaMashiach. Entonces, a los cristianos les recomendamos que quiera saber la verdad, busque una mejor traducción de las escrituras, porque disponemos de dichas traducciones sacadas de los manuscritos más antiguos. Damos a conocer a todos ustedes, los cristianos, para ayudarles en sus errores, pues si la base, te comento que la base de tu fe está errada, todo lo que haya edificado en ella está completamente errado. Entonces, con una buena base vas a surgir y vas a tener un crecimiento espiritual. Yahweh te bendiga poderosamente. Shalom Ubrahot. Muchas bendiciones.